Aquí se ha venido diciendo que por diferentes grupos opositores que esta confrontación con Daniel Ortega pasa por dictadura, democracia. Eso se ha venido diciendo. Pero también algunos grupos opositores han dicho, y aquí esto es lo que cuestiona Pérez Baltodano, que no es el momento de las ideologías. Pero Pérez Baltodano dice, no es el momento de las ideologías. Aquí los grupos deben definirse que con base a esas ideologías, hacer una propuesta al pueblo de Nicaragua de la visión país, de la visión política, de ese país que se quiere. Es decir, plantea que se deben estructurar nuevos paradigmas para llegarle al pueblo de Nicaragua. La pregunta es, ¿vos ves que este debate abierto, que se inscribe también con el foro que se produjo hace 8 días en la Universidad de Costa Rica, donde se hacía un balance del proceso recorrido y se apuntalaban algunos paradigmas para el futuro, tengan sustentación? ¿Vos crees que ya llegó el momento de que estos grupos vayan definiendo su rol ideológico y su visión política que nos dé como resultado un modelo y una propuesta post-Ortega? Mira, yo creo que ese momento siempre ha estado presente, ¿verdad? Esa necesidad de definir más que la ideología, el modelo político de país que queremos, ha estado presente desde el principio. Lo que pasa es que es una necesidad inconfesada por unos y por otros. Por unos porque quizás no les conviene y por otros porque dicen, si abrimos esa diáspora no vamos a terminar nunca. Pero la historia viene demostrando que es la falta de esa discusión en cuya llaga ha metido los dedos completos el profesor Baltodano, lo que impide llegar a un acuerdo básico que comienza por contestar una pregunta de sentido común que la gente se hace. La pregunta de sentido común es, ¿voy a vivir mejor o peor después de que caiga Daniel Ortega? Esa es la pregunta que se hacen los trabajadores de la zona franca, es la pregunta que se hacen los campesinos, es la pregunta que se hacen las familias pobres de los barrios marginales, es la pregunta que se hace la clase media en nuestro país, es la pregunta que se hacen los profesionales. Y ese no es un tema ideológico en términos de preciosismo, que si es ideología socialdemócrata, que no, que si es ideología socialista, que no, que si es ideología liberal. Es decir, la pregunta es qué clase de país es el que ustedes me ofrecen. A ver, es un país con justicia social, es un país con oportunidades de empleo para todos, es un país en donde los bancos no me van a expoliar a mí, tarjetaviente, garantizando los privilegios que les da el sistema. Es un país donde efectivamente las políticas públicas van a tener presentes las necesidades de la gente común y corriente y no solamente de la gente que ha constituido y sigue constituyendo la élite social y económica de nuestro país. Esa es la pregunta que hay que responder. No es la discusión de, a ver, ¿qué somos? ¿Demócratas cristianos? ¿Sos socialista? Esa es una pregunta que al final para el pueblo no tiene la más elemental relevancia, y en eso sí estoy de acuerdo, porque las diferencias puras de estos sistemas de ideas le son ajenas al pueblo. La pregunta del pueblo es ¿en qué país voy a vivir? Porque si vos me decís que va a ser socialismo y voy a terminar con hambre y viviendo en la calle, ¿para qué quiero socialismo? Y si vos me decís que voy a vivir en democracia
y también voy a vivir en la calle y sin resolver el problema de la salud, la educación de mis hijos, la vida digna. ¿Para qué quiero liberalismo y democracia liberal? Es decir, la gente tiene sentido común. Y lo que le está preguntando a la oposición sin apellido es: ¿cuál es el país que ustedes me ofrecen después de Daniel Ortega? Y esa pregunta el profesor Andrés Baltodano tiene toda la razón de decir hay que hacérsela ya. Porque aquí hay otro elemento que quizás por la extensión del artículo el profesor Baltodano no pudo desarrollar. Y es que, querramos o no, nos guste o no nos guste, hay visiones que van a tener que concurrir en un mismo espacio y en un mismo tiempo. Hombre, yo no consigo a Nicaragua haciendo desaparecer a toda la gente que en Nicaragua tiene plata. Hombre, te lo digo, a estas alturas de mi historia y de mi vida, ya no lo veo. Lo que tenemos que hacer es hacer un esfuerzo claro para que esta élite del país entienda que ese modelo de vida no puede darse en un país con la historia y la realidad de Nicaragua, porque entonces jamás vamos a poder construir un país para todos. Por eso es que yo reaccioné frente al artículo de la democracia sin los sandinistas, porque querramos o no, ¿verdad? Y en eso el artículo de José Luis Rocha en su momento fue clarísimo. Hay sandinismo y sandinismo, y hay sandinistas y sandinistas. Entonces, cuando vos le vendés al público la idea de una democracia en la que un sector de la población va a ser pasada a horca y cuchillo, ¿cuál es la reacción que recibí? Ah, no, entonces mejor quedémonos como estamos. Si eso es con lo que vienen, mejor me quedo donde estoy. Y eso lo piensa el empleado público, que no tiene nada que ver con el crimen de Ortega, desde el punto de vista que no tiene las manos manchadas de sangre. La puede pensar el soldado del ejército, que tampoco ha participado ni quiere participar en crímenes contra el pueblo, a diferencia de su estado mayor. Y así sucesivamente hay una gran cantidad de estamentos que no tienen nada que ver con el régimen de Ortega y están en el país y quieren seguir viviendo en el país. Entonces, el desafío para todos nosotros es encontrar una fórmula en la que nos vamos a tener que hacer concesiones mutuas sin agarrarnos a las mentiritas. Yo ya sé que voy a apostar a muerte por el mercado libre. Y vos ya sabés que yo estoy apostando por la justicia social y los componentes de reivindicación social que son vitales para la sociedad nicaragüense del siglo XXI. Vos y yo tenemos que estar claros de que el país no puede excluir a ninguno de los dos. Tiene que construirse el país en una zona de concurrencia en donde estas visiones que aparecen dramáticamente distanciadas se tienen que tolerar. Y esto a veces se logra a título individual. Te voy a contar algo aquí sencillo, Sergio, para graficar esto. Yo soy amigo, hermano de Josie Alegret, la hija de Iván Alegret. Y puede ser que mi padre y mi madre, y mi padre y el padre de ella, hayan tenido que ser enemigos irreconciliables. Pero ella y yo somos amigos y hermanos, preocupados por la suerte de uno y de otro. Y mi abuelo lloró de dolor el 19 de julio porque su mundo se acabó, porque era somocista y somocista de corazón.
Es decir, la sociedad nicaragüense es una sociedad, es una ensalada, brother, donde hay maíz, repollo, hay tomate, es decir, hay de todo. Ah, no, yo quiero una ensalada solo de tomate. Ah, no, yo quiero una ensalada solo de repollo. Ándate a Marte, brother. Ándate a Marte. Si no entendemos eso, estamos enredados, pero sin perder de vista, como dice el profesor Pérez Baltodano, que tenemos una posición clara y una concepción, un sistema de ideas alrededor del mundo que nos imaginamos después de Daniel Ortega. Se llame o no eso ideología. Tenemos en la cabeza un modelo de vida, un modelo de país. Ahora nos falta entender que no podemos excluir al otro que tiene otro modelo de vida de un espacio común que se llama país y nación. Porque entonces vamos a vivir de exilados en exilados con esa lógica. Esta argumentación que estás dando, que yo la suscribo, muchas veces por estos grupos extremistas, ultraderechistas, lo pintan como una defensa del sandinismo en una confusión, ¿verdad? Que en medio de las contradicciones que ya tenemos, ¿verdad? Signan pues discursos moderados, discursos ponderados, discursos que apuntalan a una nueva Nicaragua con un nuevo paradigma, sencillamente lo borran automáticamente y dicen, ah, sí, es una defensa del sandinismo. ¿Vos considerás que estás haciendo una defensa del sandinismo? Hombre, que te voy a decir, voy a la raíz de la interrogante. Hay un sandinismo en Nicaragua que no tiene de qué defenderse. Dejémonos de cuentos de una vez por todas. Hay un sandinismo en Nicaragua que no tiene nada, ni de qué avergonzarse, ni de qué defenderse. Un sandinismo que no tiene sangre en la mano. Un sandinismo que jamás se le ocurrió que iba a violentar y a burlar la voluntad del pueblo en el robo de unas elecciones. Un sandinismo que jamás se le ocurrió que el sandinismo, entre comillas, rojinegro, es decir, esa concepción orgánica de la que habla José Luis Rocha, se iba a convertir al final en un reflejo de aquello que en un momento derrocamos. Y la pregunta es, ¿cuántos hombres son y mujeres las que están en esa dimensión? Yo te podría decir que hay cientos y miles. Entonces, primero, señores, entiendan, existimos en el sandinismo, hombres y mujeres que no tenemos nada, ni de qué defendernos, ni de qué avergonzarnos. De la misma manera que seguramente hay gente que estuvo en el somocismo e incluso hay gente de derecha, de corazón, y que cree efectivamente que el modelo liberal occidental, ¿verdad?, es lo mejor que ha habido y que Ronald Reagan y la Margaret Thatcher son próceres del mundo. Sí, pero a nivel individual son personas sensibles, son personas con sentimientos, con emociones y serían incapaces de levantar la mano contra la vida de otro. Si no entendemos esa dimensión de humanidad que hay en cada uno de nosotros y todos vemos al otro como el criminal, el asesino, el impostor, el que ahora viene disfrazado de cordero. Si no entendemos y no cambiamos esa lógica, entonces nunca vamos a poder construir el país. Nunca vamos a poder construir el país. ¿Y a qué debes, crees vos, a qué se debe, Adrián, estos afanes de estos grupos, ¿verdad? Por estar generalizando, ¿verdad? Ciegamente, sin diseccionar que hay personas que pertenecieron a un grupo y a otros que nada tienen que ver. Inclusive se van contra algunas personas
¿verdad? Inclusive, yo no dudo que va a haber un ataque, ¿verdad? Después contra vos y contra mí, ¿verdad? Por estar planteando este tipo de cosas. ¿Cuál sería tu reflexión en ese sentido? Mira, yo creo que en ese ámbito lo que hay es un sentido de revancha, ¿verdad? Que es una cosa que es que la política es complicada. Mira, lo que estamos en el exilio, pasando todo lo que el exilio representa, ¿verdad? Ahora, y que pertenecimos al sandinismo, por ejemplo, debemos evitar a toda costa llenarnos de odio y de amargura contra los que son responsables de nuestro exilio. ¿Por qué? Porque entonces estamos repitiendo la misma espiral histórica. Y ahí sí tiene razón Humberto Belli. Estamos sustituyendo la pasión por la razón. Y cuando se sustituye la pasión por la razón, ¿verdad? Perdón, cuando se sustituye la razón por la pasión, entonces ya tomamos el camino equivocado. Entonces, primero, hay un sentido de revancha. Hay sectores del somocismo que jamás van a perdonar ni a olvidar su derrota en 1979. Y hay sectores de la ultraderecha que jamás van a permitir el más mínimo espacio para que se ponga sobre la mesa la premisa de las reivindicaciones sociales, porque eso les huele a izquierdismo. Si no piensan en la sociedad canadiense, que es una democracia representativa, es una democracia liberal y efectivamente es una democracia con justicia social. No piensan en las sociedades de los nórdicos, que sin decir nada, sin hacer un gran escándalo, aquí está la revolución nórdica, ni nada, simplemente hicieron lo que muchas de nuestras revoluciones jamás pudieron hacer, a veces por falta de sentido común frente a la historia. Pero entonces pasamos al espíritu de la revancha y de ahí pasamos a la personalización. Eso es lo más fácil del mundo. Y a la descalificación. Y comienza ese ruido ensordecedor que hace que la gente sencilla diga, no, hombre, si todos son iguales. Ese es un pleito de perros. Todos andan buscando cómo vivir de la oposición. Porque cuando hay pleito en la cantina, lo que se oye en el barrio es el ruido del pleito de la cantina. Obviamente. Nosotros tenemos que evitar a toda costa el pleito de cantina y hacer del debate abierto, sincero, franco, ¿verdad? Una práctica entre nosotros, los nicaragüenses, sin excepción, sin ninguna excepción. Volviendo a la propuesta específica del doctor Pérez Baltodano en su artículo, ¿crees vos que los grupos de oposición atiendan esta recomendación, sugerencia, tesis planteada para la comunidad en el sentido de que vayan discutiendo esos dos temas específicos, el tema ideológico y el tema visión política con un modelo de país que se quiera construir bajo la tesis, obviamente, de ese conjunto de ideas que cada conglomerado político, que son amplios y dispersos, puedan llegar a concluir en tesis que después más amplio y ya definido puedan converger en una lucha frontal contra la dictadura. Mira, bueno, para empezar, yo no tengo una visión de hasta dónde puede llegar la reflexión en los grupos políticos de oposición, porque como vos sabés, mi vida está dedicada más a la academia que al tema pues del activismo orgánico y militante. Pero yo sí apuesto por algo. Ahí donde la unidad se ha concretado para poder derrocar a un régimen que los asfixia a todos sin excepción, es porque la realidad
ha impuesto su necesidad. Y entonces hay una combinación concurrente en la cual vienen madurando los enfoques, los planteamientos, los posicionamientos y se vienen haciendo menos intolerantes. Y por otro lado, la realidad viene apretando de tal manera que pase lo que pase, la unidad es un puente por la que tiene que cruzar todo mundo para poder llegar al otro lado. Confiemos en que ambas cosas caminen más rápido de lo que han llegado hasta hoy, sobre todo porque el pueblo exige, demanda, invoca, suplica que efectivamente haya una ruta de unidad que lo saque del estado en el que está hacia un mundo mejor. Cuidado, hacia un mundo mejor. Porque efectivamente la historia nuestra es la historia de las promesas, ¿verdad? Y en muchos casos la historia de las promesas incumplidas. Yo sé que vos estás aislado del ámbito del activismo político y que estás imbuido pues en tu mundo académico, pero déjame insistirte en estos tres ejes que propone el doctor Pérez Baltodano para construir, para tener una visión política, ¿verdad? Y después un modelo de país. Él habla que hace falta una explicación, es decir, una interpretación de nuestros problemas y sus causas. Detengámonos ahí. ¿Vos crees que ha sido hasta el momento exhaustiva? Bueno, estoy siendo atrevido con decir exhaustiva. ¿Vos crees que ha habido un proceso, ¿verdad?, en los diversos grupos por hacer una interpretación de nuestros problemas y sus causas? Mira, yo lo que aprecio, ¿verdad? Y lo digo con mucho respeto para todos los grupos de oposición, de todo el espectro que conocemos. Yo lo que siento es que a veces hay posicionamientos y pautas de acción que no necesariamente responden a la realidad, sino que responden al imaginario de quien los adopta, ¿verdad? Y al modelo político en el que está pensando. Las dos cosas. Es como cuando vos crees que algo es como vos crees que es, pero la realidad está configurado de una manera distinta. Y en ello creo que hace falta un esfuerzo por, primero, revisar nuestra propia experiencia histórica. Nuestra propia experiencia histórica, tratando en eso de despojarse de los sesgos, ¿verdad? Porque es decir, si analizamos a la historia para utilizar a la historia de tal manera que nos dé la razón, no, entonces ya estamos mal, pues omitimos aquellas partes en las que aparecemos mal parados y superlativizamos aquellas partes en las que efectivamente somos la maniquén. Ese es un error muy común en la política, no solo de Nicaragua. Y en segundo lugar, me parece que hace falta también estudiar la experiencia de otros países y otros pueblos, no para copiarlas, sino para aprender de ellas y estar claros de que a veces nosotros no estamos inventando la abuelada. Los pueblos han tenido una historia tan rica, tan compleja, tan dramática, que hay lugares en donde lo que nosotros creemos que es nuevo ya ocurrió, y ocurrió una vez o dos veces o tres veces y ahí está. Y no nos tomamos el trabajo de venir y estudiar esa experiencia, porque estudiar es un ejercicio que implica también un esfuerzo personal. Es mejor venir y decir cualquier cosa según lo que estoy pensando. Y mientras más alto lo digo, mejor. Y si chorrea sangre, también. Y si me llevo en la balastra a quienes considero mis enemigos políticos, excelente.
qué bravo que es ese muchacho. Es decir, a esta altura de la película, bella es la edad, uno oye esas cosas y dice, pues chica, ¿cuándo vamos a empezar en serio? El otro eje es la propuesta analítica e imaginativa para empezar a resolver esos problemas, ¿verdad? Y sus causas, problemas que nos acogen a los nicaragüenses. Y esto debe incluir, según Pérez Baltodano, una estimación de costos y beneficios. ¿Crees que sea posible eso? Yo creo que es imprescindible, no solo posible. Porque además el sentido común de la gente lo está planteando. La gente no quiere preguntarse solo ¿de dónde, cómo fue posible la dictadura? También se pregunta ¿por qué soy pobre y no puedo dejar de ser pobre? ¿Qué es lo que pasa que yo, mi hijo, mi nieto, mi bisnieto está condenado toda la vida a esta vida que heredé de mi papá y de mi abuelo? Esa es una pregunta de 50,000 pesos. Y no nos la vamos a hacer. Por supuesto que hay que hacérsela. Porque, parafraseando al profesor Baltodano, si no le ofrecemos a la gente futuro, a cuenta de que la gente nos va a seguir, llamémonos como nos llamemos, nos pongamos el apellido que nos pongamos, a cuenta de que la gente va a seguirnos si no le ofrecemos y le demostramos que efectivamente estamos en la lógica de que viva mejor. Y cuando él dice, discutamos las causas, veamos los problemas y propongamos soluciones, y después de proponer la solución, entonces vayamos a empujar la acción política una vez que le hayamos planteado y aclarado a la gente en qué rumbo es que queremos que se mueva el carro. A ver, vení, subiste a mi carro. Y vos crees que no, la gente no nos va a preguntar, ¿y para dónde vamos, brother? Por supuesto, si ya le pasó, ¿para dónde vamos? Y todo el mundo te lo pregunta el liberal, el conservador, el sandinista de la época anterior, el sandinista resignado. Todo el mundo te lo pregunta, ¿para dónde va este carro? ¿Ah? Porque es un tema de sentido común, que por supuesto, dicen los escritores, resulta ser el menos común de todos los sentidos. Voy al tercer eje. Con los dos anteriores, con la interpretación de nuestros problemas, de una propuesta de análisis analítica, imaginativa para empezar a resolverlos, se construye una estrategia de organización y acción para motivar a moverse hacia un horizonte socioeconómico y político, y aquí subrayo la frase, compartido. No quiero preguntarte si eso es posible porque me vas a decir que eso es imprescindible. El punto es vos viendo el bosque, porque no estás dentro, ves que los grupos de oposición podrían acoger estos tres ejes y ponerse en función de ellos. Yo creo que sí, pero no por la fuerza del Espíritu Santo. No. Es por la necesidad que tienen de sobrevivir como estamento. A ver, hombre, ¿vos crees que el gran capital no la piensa cuando dice, hombre, realmente que esta apuesta que nosotros hicimos por este régimen, ¿para dónde nos está llevando? Es decir, la inversión extranjera, para poner un ejemplo. A ver, ¿vos crees que fuera de rusos y chinos que vienen a invertir con todas las ventajas del mundo, van a haber otros inversionistas que se atrevan, que tengan la audacia de decir, voy a invertir en Nicaragua? Obviamente que la piensan. Los mismos banqueros están diciendo, hombre, realmente que cada vez es más difícil respirar este aire que compramos en su momento. Y los otros estamentos igual. Es decir, es la necesidad histórica
que impone la realidad, la que obliga en el seno de los pueblos a pensar en horizontes compartidos, como dice el profesor, que obliga a pensar en horizontes compartidos. Porque llega un momento en que vos decís, hombre, y realmente en este país toda la vida vamos a vivir con este eslabón de que ahora vos, ahora yo, ahora vos, ahora yo, ahora vos, ahora yo. Es decir, ¿cuándo vamos a encontrar una zona de concurrencia mínima en la cual los modelos políticos y socioeconómicos que andamos en la cabeza tengan una lógica de concurrencia? Y que no me digan que es que solo los canadienses o los no, ellos son genios y nosotros somos los brutos que no encontramos jamás la fórmula para crear un país para todos. No puede ser. Yo me niego a aceptar esa premisa, no puede ser. Y en esto sí estoy claro de que se trata, Sergio, de procesos históricos. Es decir, los pueblos no construyen su futuro de la noche a la mañana, ¿verdad? A veces cuando algunos compañeros me preguntan, pero mira, y este engaño, qué barbaridad, peleamos por gusto, y mira ahora, yo les digo, ¿saben qué? Son procesos históricos en la que todos los actores se mueven en distintas direcciones hasta que se reconocen como miembros de un país y dicen, hombre, hay que buscar cómo comenzar a caminar juntos. Y los ejemplos que puso el profesor Baltodano son cercanos a nosotros. Aquí mismo Costa Rica. Hombre, aquí la clase política sabe que hay un momento en que hay que sentarse a negociar. Independientemente de lo que sea, se tiran los platos, se sacan la lengua, lo que vos querrás, pero llega un momento que todos dicen, ¿sabes qué? Bueno, ya pues, sentémonos a buscarle una salida a esto. Y por eso que tienen los indicadores económicos que tienen y los indicadores sociales que tienen. ¿Verdad? Y por eso que tienen la sociedad que tienen. Y yo no digo que Costa Rica es el paraíso celestial, pero estoy diciendo que evidentemente entre ellos y nosotros, desde el punto de vista del desarrollo político y económico, hay diferencias que están a la vista. Si no las queremos ver, es porque no queremos. Y no es, repito, porque es que nosotros somos pasionales. Ah, no, y los costarricenses son serenos, maduros. No. Es porque efectivamente en algún momento se pusieron de acuerdo para que los modelos políticos y socioeconómicos que andaban en la cabeza de sus élites de conducción tuvieran que concurrir con parámetros básicos de convivencia. Eso fue lo que hicieron. No es que el Espíritu Santo lo bañó y después de 1948 todos dijeron, yo soy el tico nuevo, paz y amor. No, hombre, espérate. Aprendieron lecciones y esas lecciones y sus resultados están a la vista. Antes de concluir, ¿cómo ves a Ortega Murillo, a la dictadura, en este cosmos de asunto? Iba a decir macrocosmos, pero no, pues en esta situación ahora. ¿Vos lo ves como un actor que pueda proponer una visión de país? ¿Vos crees que le pueda dar a sus propios seguidores, que cada día son mínimos, el país que ellos en sus discursos están enunciando? ¿Cómo los ves a ellos? Mira, yo creo que la dictadura tiene muchas cosas que en términos históricos están absolutamente en su contra. Primero, la apuesta que hacen es una apuesta peligrosísima. Ya no ocurrió. ¿A qué están apostando? Están apostando a jugar en el gran mundo de la geopolítica. Y se olvidan de que en ese gran mundo de la geopolítica son peones.
¿Vos crees que a Putin o a la dirigencia china le va a dar dolor sacrificar en cualquier momento a Ortega y Murillo cuando se trate de negociar intereses globales con Estados Unidos? Por favor. Entonces, ¿verdad? Es como que no hay alguien que diga, ¿saben qué? Esta ruta es una ruta para nosotros peligrosísima, porque ese es un primer elemento. Están apostando a un juego de geopolítica en la que evidentemente no tienen el peso que necesitan tener para jugar ajedrez. Van a ser usados en la medida en que necesiten ser usados. Uno. Dos, han hecho de su permanencia en el poder un conflicto con toda la sociedad, incluyendo con sus mismos partidarios. Es decir, con los danielistas resignados. Porque esa resignación, además, es temporal. Esa resignación es temporal. Pero su batalla es una batalla contra toda la sociedad. A ver, ¿con quién no se ha peleado el danielismo? Con todos, ¿verdad? Y en una lógica que yo lo he dicho varias veces, nadie entiende. Incluso a sus mismos aliados en el menor momento los agarra y los apuñalea sin asco, ¿verdad? Lo cual le manda una lección gravísima al resto de sus aliados, entre comillas, y es que a mí mañana me puede pasar lo mismo. Yo puedo ser hoy presidente fáctico de la Corte Suprema de Justicia y mañana tener mi casa por cárcel. Además, con el regaño público de magistrado, váyase a su casa y espere la orden de la compañera. Es decir, y todo el mundo dice, ¿y esto qué es? ¿Verdad? Hay que admitirlo. El somocismo tenía en algunos escenarios, la dictadura somocista, para hablar más claro, en algunos escenarios tenía mucho más coherencia. Y lo tercero es que, querramos o no, la fiesta de la buena economía tarde o temprano se va a terminar. Porque es una fiesta artificial. Por mucho que hagamos carreteras, por mucho que los chinitos nos construyan un nuevo aeropuerto, si la economía de Nicaragua está sangrando por todos lados. Y lo dicen los economistas, ¿verdad? No lo digo yo, que no, de economía no sé mucho, pero cada vez que yo escucho a Enrique Sáenz haciendo su análisis económico, me doy cuenta de que la fortaleza económica del régimen es un castillo de naipes. Es decir, era un modelo político del siglo XX implantado en los primeros 20 años del siglo XXI. Y voy a usar una figura que ya usé en otra entrevista. La dictadura de Ortega y Murillo está condenada a morir porque es como una carreta de bueyes puesta en una pista moderna de 8 carriles. Tarde o temprano, todo el mundo se va a preguntar, ¿y esa carreta qué está haciendo ahí? Además de que evidentemente una cosa es sostenerse sobre la base de la fuerza bruta y otra cosa es sostenerse sobre la base de un proyecto de futuro. Incluso desde el punto de vista de lo que están tratando de hacer con la educación. Están tratando de vender el imaginario sandinista, heroico, del que efectivamente muchos nos sentíamos orgullosos. Sí, pero tienen un problema. ¿Cuál es el problema? Cuando los chavalos agarran el discurso y lo contrastan con la realidad. Y entonces se dan cuenta de que hay ladrones, hay criminales, hay estafadores. Y no se imaginan al tipo que le están proyectando a Carlos Fonseca heredándonos a su mujer y a sus hijos para que tuviéramos que vivir bajo su dinastía el resto de nuestra vida como pueblo.
Entonces, hasta eso, la doctrina en la que han convertido la educación, vienen los chavalos y cuando la contratan con la realidad dicen, estos más creen que somos dundos. Digámosle que sí, para que nos den nuestro título, para que nos mantengan becados, para que nos den el bono del bachillerato. Y ahí, sí, brother, claro que sí, arriba. Pero evidentemente que es un castillo de naipes, aún efectivamente en ese escenario. Muchas gracias, Adrián, por tu tiempo. Han sido muy interesante conversar con vos. Solamente quería terminar con una reflexión que es importante, porque todas estas cosas a veces despiertan de nuevo la tentación de la violencia, ¿verdad? A veces la opresión es tan brutal que de manera natural la indignación te puede mover en esa dirección. Y yo quiero en esto expresar lo que dije en el artículo que publicó la prensa esta semana, es decir, a estas alturas de nuestras vidas debemos entender que todavía hay causas nobles y justas por las cuales vale la pena morir. Pero también debemos entender que ya no hay absolutamente nada por lo cual nosotros creamos que también vale la pena matar. Muchas gracias, Adrián, por haber estado con nosotros.